Nosotros hemos hablado acerca de... Me gustaría empezar con un versículo, por lo menos para que suene canuto. A ver, dame uno, Juanito. ¿Ya? Dale. 5:12 puede ser. Sí, al 14. Está bien, ya. Hebreo, empecemos con Hebreo. Mire lo que dice la palabra. En realidad, está hablando el apóstol a la iglesia. A estas alturas ya deberían ser maestros. O sea, le está diciendo a los discípulos que ya deberían tener el crecimiento como para enseñar. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Las verdades más elementales son: pastor, cuando uno se muere, ¿para dónde se va? Pastor, si me bautizo, soy salvo. Pastor, la salvación se pierde. Pastor, esas son las cositas más chiquititas, son las preguntitas que usted hace antes de convertirse en un hijo de Dios. Que se le vuelvan a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Como los niños, ¿no? El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Obvio, un niño no se maneja con la verdad. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¡Qué bueno! En la Reina Valera dice: los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. Nosotros hemos hablado aquí de los sentidos y usted habrá pensado, bueno, esta es clase de psicología o qué. Aquí está la versión Reina Valera. Dice: los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos son aquello que nos une con el mundo exterior. Usted percibe el mundo que lo rodea a través de los sentidos. Los sentidos habitan en el alma, en el cerebro. Y ahí usted percibe por el tacto, por los sensores que tiene en sus manos y en toda la piel, todo el calor, la forma de las cosas, el frío, eso llega a través del tacto. ¿Las manos son el sentido? No. Los sentidos están en el cerebro. Las manos, los ojos, el gusto, ¿no? El oído son los órganos sensoriales que llevan la información a nuestros sentidos. Entonces usted ve algo y ese algo impacta su cerebro de tal manera que determina una respuesta. Usted crea una respuesta de acuerdo a lo que usted percibe. Si a usted le enseñan A, E, I, O, U, la A con la B, Abu. Y si usted le pone una... y usted le enseñan a leer, ¿por qué? ¿Por dónde le enseñaron? Por los sentidos. Usted abrió los ojos, mira bien, esta es la A. Ah, ya, ¿no es cierto? Un palito con dos guatitas. A uno le enseñan de una manera didáctica, de acuerdo al qué sé yo, al ministerio de la persona que te lo enseñe, si es un profesor. Y usted aprende a leer, usted aprende a escribir, usted aprende... Todo lo que somos en este momento es respuesta a todo lo que hemos percibido a través de nuestros órganos sensoriales. Todo. En este rato somos la respuesta, somos la decisión que hemos tomado, producto de todo lo que invadió nuestro cerebro. Pablo Rodríguez Heck, que está allá atrás con su esposa, nos vino a visitar hoy día. Él trabaja en Calama. Es resultado de que un día en la universidad, yo en el 5º año de Derecho, conocí a una mechoncita en la carrera de obstetricia, la cual está sentada ahí atrás, se llama Paulina Heck, y entonces la vi tan enamorada de mí, pero sus sentidos tan
embotados, ¿no? Y yo también la miré por los ojos, hablamos, nos gustamos, nos tomamos las manitos, era invierno, yo manitos calientes, ella manitos frías, y yo decidí que iba a hacer una obra de misericordia con ella. Entonces, nos casamos, tuvimos 4 hijos, ¿no? De los cuales uno está aquí esta noche. No existiría, Pablo, si mis sentidos en algún momento no hubieran sido afectados por esa relación. ¿Se dan cuenta? Les grafico cómo las respuestas que tomamos en la vida es producto de lo que recibimos a través de los sentidos. El problema es que nosotros creamos un molde conductual en el alma, producto de todo lo que recibimos desde niños chicos, y desgraciadamente aquí hay muchas cosas que no son buenas. Muchos tenemos traumas de la niñez porque nos golpearon, recordamos esos golpes, las palabras que nos dijeron, estúpido, tonto, toda la vida vaya a estar tirando pala, cabro estúpido, las cosas que nos dijeron, negro feo, enano, todo eso nos afectó y lo guardamos en el cerebro, como dijo un guasito amigo mío, y eso determinó una respuesta. Entonces yo soy una persona en este rato mayor, pero que frente a ciertos estímulos externos reacciona de acuerdo a las respuestas que ya tiene predeterminadas en su cerebro. Entonces, por ejemplo, les cuento, yo fui un niño muy tímido, muy terriblemente tímido, y entonces no me gustaba que me pusieran sobrenombre. Yo reacciono frente a eso. Cuando veo un grupo muy agresivo, que son muy agresivos con las bromas, yo me corro, porque yo sé que me pueden herir si me dicen que soy chico, que soy negro. ¿Se dan cuenta? Porque yo fui afectado cuando niño por esas cosas. El que es gordito, cuando empiezan a reírse de los kilos de más, se corre. El que es peladito, cuando empiezan a ponerle sobrenombre a todo el mundo, se corre. Porque vivimos en un mundo muy agresivo. Vivimos en un mundo donde todos se ríen de otros sin saber que tenemos respuestas predeterminadas en nuestro cerebro. Entonces, lo que nos dice el apóstol en ese versículo que leímos recién es que la persona madura es aquella que aprendió a ejercitar sus sentidos en que no le afecte lo que va a recibir. Nosotros seguimos viviendo en un mundo agresivo, seguimos viviendo en un mundo donde se nos dicen cosas, la gente de afuera se ríe, a veces se ríen de tu fe, en tu misma casa te hacen burla porque eres cristiano, y todo eso a veces nos afecta. Como el tema que vamos a iniciar es el tema sexual, vamos a hablar de la sexualidad, porque el primer tema es la impureza sexual. Nosotros nos damos cuenta que somos afectados por la sexualidad. Todo es sexo allá afuera. Todo. Para venderte un chocolate, la niña se tiene que poner chocolate en el traje de baño y mostrarte el trasero. Y vivimos una cultura sexual o sexuada o sensual. Entonces seguimos nosotros recibiendo a través de nuestros órganos sensoriales la invasión, llámele mundo, diablo, como quiera. No hay problema con eso. El punto es cómo nosotros recepcionamos eso y qué respuesta tenemos. El psicópata que de chiquito está viendo en su casa, si vive en un ámbito donde hay mucha promiscuidad, tiene una respuesta y le gustó y empezó a mirar por el hoyito y después más cosas y después quiere ver y termina matando gente mirándolos como tienen relaciones ahí a la orilla de la playa.
Él tomó esa decisión, producto de eso. Nosotros también cuando niños quizás vivimos situaciones de promiscuidad, pero en Cristo entendemos que la respuesta tiene que ser diferente. Eso significa que nosotros vamos a educar nuestros sentidos en lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que un poco discernir, detectar cuáles son las cosas que me afectan para ver cómo yo las voy a responder. ¿Cuál fue nuestra crianza? Porque todo nos va a recordar sexo. Tenemos imágenes grabadas. Los que han visto pornografía. ¿Cuántos hemos visto pornografía? Yo he visto. Yo me convertí a los 28 años de edad y no era, ni me sacaron de una iglesia ni de un altar. Era un hombre que había vivido en el mundo. Entonces, ¿cómo me afecta la pornografía? Hay algunos que solo es eso, es sexo y es pornografía. Y uno se da cuenta a veces, va al centro y ve gente que pasa una niña y... pero así como una serpiente, se le llega a caer la baba y le pega al amigo y luego se dan vueltas y a veces se van siguiendo a la niña para seguirla viendo. Esa es una respuesta a el estímulo. ¿Qué hace usted? Entonces, en esto que vamos a empezar a hablar, tenemos que hablar de esas cosas. ¿Qué respuestas tenemos frente a esos estímulos? ¿Qué respuesta tenemos para nuestros hijos? Usted se da cuenta al revisar el historial del computador de su hijo que su hijo está viendo pornografía. El otro día en un grupo nos decían, yo lo contesto en el curso y terminé siendo la puritana, la tonta, porque todas las mamás, la mayoría dijeron, oye, pero ¿qué tiene de malo? Entonces hay un mundo allá afuera donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, que pone las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener las respuestas correctas frente a los mismos estímulos que pervierten a los demás allá afuera. Allá afuera es normal que el niñito no sea niñito hombre. No, en el campo dicen, uy, nació el hijito, es niñito hombre. Uno se reía de eso, si es niñito tiene que ser hombre. Pero hoy día ya no me río yo, porque puede que sea que el niñito no es tan hombre. Y la niñita no es tan niñita mujer. Entonces son las respuestas. Entonces moda. Le diremos a nuestro hijo, sí, hijito, vaya nomás. Sí, papito, vaya a acostarse con su amiguito. No, lleve los condones, sí, porque tiene pocos calzoncillos usted, entonces si hablamos así en la iglesia, porque otro de los males de la iglesia es que no hablamos las cosas que tenemos que hablar y lo disfrazamos todo de canutería. No todo es que un día vamos a caminar por calles de oro, hermano. Tenemos que criar hijos, tenemos que administrar hogares, tenemos que aprender a administrar nuestro dinero, tenemos que aprender a gastar nuestros recursos, tenemos que criar, tenemos que tener respuesta frente a los vecinos, al mundo que nos rodea. ¿Qué opinamos de la reforma tributaria? No, eso es del mundo. ¿Quién dijo eso? ¿No te va a afectar? Claro que te va a afectar. Para bien o para mal, no digo que te va a afectar para mal, no. Pero debemos tener respuesta. Entonces, ¿cómo estamos nosotros reaccionando frente a la sexualidad? Aquí nosotros mismos somos hombres y mujeres. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cuáles son nuestros parámetros de santidad? Mire, yo tengo una costumbre, a todo el mundo le digo que está bonito, que está olorosito, las hermanas que están jóvenes, que se ven bonitas, que le siente este color.
Si yo agarro a la hermanita ahí detrás de la puerta para decirle sin que el marido escuche, sospechoso. No tiene nada de santo. Más bien es peligroso. Porque dentro de la sexualidad nos tentamos. Nuestro cerebro funciona con una libido. La libido es el apetito sexual. En los hombres funciona igual que los Boy Scouts, 24 horas al día, 365 días al año. No hay un día en que un hombre, varón, niñito, hombre, no piense en el sexo. No de una manera fea, no, está presente en la vida. La mujer no. En el sexo, por ejemplo, en la relación, normalmente el hombre es el que quiere más sexo que ella. ¿Por qué? Porque los dos tienen orgasmos distintos. La mujer tiene un orgasmo que es espasmódico y el hombre expulsa semen. Y se le junta, se le acumula. Y entonces, por eso que el hombre tiene una respuesta distinta frente al sexo. Parece que fuera más pervertido. A veces en los matrimonios, pastor, mi esposo es medio pervertido. Quiere todos los días. Pero qué bueno que esté sano, le digo yo. Pero ¿cómo es eso normal? Pero claro que es normal. Pero ¿cómo yo no? Entonces ahí él tiene que ser artista y hacerle ver lo bueno que es eso. Claro, porque la Escritura nos dice que es muy bueno. Cuando Dios hizo a la pareja humana, los miró y dijo, y vio que era muy bueno. Deleitarse con la mujer de tu juventud. No dejéis de cumplir el deber conyugal, dice el apóstol Pablo, deber, porque la mujer no es dueña de su cuerpo, sino su marido. Y el marido no es dueño de su cuerpo, sino su mujer. Entonces, ¿cómo estamos manejando esas situaciones dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro del matrimonio? Cuando somos solteros, bueno, tenemos poluciones nocturnas. Si no nos queremos masturbar, somos solteros. ¿Qué hacemos? Poluciones nocturnas. Comprar más calzoncillos nomás. Y a veces amaneces mojado. Normal, hermano, esa es la vida. ¿Cómo lo manejamos en la iglesia? No lo hablamos. Oremos nomás, hermano. Echémosle fuera el demonio del líbido. No, si eso no se va, es parte de un cerebro sano. Entonces tenemos que aprender a lidiar, manejar ciertas situaciones que tienen que ver con nuestra sexualidad. Yo recuerdo cuando recién me acerqué a la iglesia, yo fui una persona muy, no sé cuál es la palabra correcta, pero era muy pololo, para que entiendan. Quizás por lo mismo que de chico me dijeron que era feo, que uno como que el hecho de que quiere probarse su hombría, no sé, pero era una respuesta que yo tenía. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía costumbres coquetas, ¿cierto? Una persona coqueta mira de una manera, se acerca al sexo opuesto de otra manera. En cada mujer que te mira, tú ves una intención. Y te mira alguien, no sé, en la tienda, y te vuelve a mirar, y empieza el jueguito de las miradas. Eso es coquetería. Como la niñita que sale a regar, ¿no es cierto? Y sale a regar, y está el tipo regando el jardín de al lado, y ella sale también a la misma hora y se mira. Y se arregla el pelo. ¡Listo, ya! Hay un jueguito ahí en los ojos. ¿Qué respuesta tenemos a eso? Nos gusta gustar. Es parte de la naturaleza humana gustarle a alguien. Usted sabe que no puede pasar nada con esa persona porque usted es casado, pero es un jueguito que me asusta, pero me gusta. Usted sabe que no puede hacerlo,
pero le gusta coquetear. Es como ver películas de terror. Usted después no duerme con la película, pero a usted le gusta porque hay un placer morboso en disfrutar esa película y ahí está. Y que va a aparecer de repente el monstruo o lo que sea y usted sabe que no le hace bien, pero usted lo hace. El sexo es exactamente igual, la coquetería es igual. Usted sabe que no tiene que tener esas miraditas, pero las tiene igual. Llevaba yo como 2 meses en la iglesia y hubo una fogata por allá donde hacemos los bautismos. Fue aquí en Antofagasta, yo hace muchos años, estaba soltero. Y en un rato en que allí nos sinceramos todo, me acuerdo una hermana jovencita me dice, me gustaría hablar contigo. Claro, le digo yo. Y me dice, sabes que yo doy tantas gracias al Señor por verte a ti, yo de verdad creo que tú eres un hombre que Dios va a usar mucho. Pero sabes que hay algo muy feo que tú tienes. Me dijo, tú eres muy coqueto. Y eso va a ser grave en tu vida espiritual. Me dijo, tienes una mirada, cada vez que miras a alguien, miras con intención. Y ese jueguito de los ojitos, me dijo, si tú no cambias eso, tú nunca vas a ser el hombre que Dios quiere. Oh, me pegó, pero recuerdo que hicimos la fogata en la noche y el que nos estaba dirigiendo, el líder ahí de los jóvenes, dijo, hay pecados que nosotros necesitamos matar esta noche. Y recuerdo que tomó un palito y dijo, tomen un palito y ustedes representen en esa ramita ese pecado que ustedes saben que les hace daño. Yo no tenía que decírmelo a nadie, yo tomé el palito y dije, coquetería. Pongan toda esa coquetería en ese palito y ahora vamos a quemarlo. Fue la primera, después lo he visto 100 veces eso, ¿no? Que el papelito es que el pecado escrito, lo que sea. Y lo quemé. Y lo puse ahí, mírenlo, mientras se quema. Cada vez que esto venga a sus vidas, ustedes recuerden lo que Dios hizo en sus vidas con esto. ¿Saben? No es fácil cambiar el hábito, porque es un hábito. Un hábito se ha hecho porque tú lo practicaste hasta que quedó como una forma de funcionar. Entonces había que crear otro hábito. Porque si nuestros sentidos deben ejercitarse en lo que es bueno y lo que es malo, necesitan por el uso llegar a ser un buen hábito. Así que desde ese día, Señor, ayúdame. Y ahí es donde el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, en recordarnos que no tenemos que hacerlo. Nunca más, nunca más. Lo hice. De hecho, mi esposo una vez me dice, cuando te acompaño en los viajes internacionales, siempre las hermanas me dicen que bueno que andas tú con tu marido porque él cambia cuando anda solo. Cuando anda solo no saluda a nadie, es muy pesado y contigo es tan simpático, nos abraza, nos hace cariño, nos dice que estamos bonitas y entonces nos gusta que él sea así. Y mi esposa me dice, qué bueno que me dijeron eso y no todo lo contrario, ¿no? Que cuando anda solito, anda suelto, chicha fresca. Porque lo tengo presente, ¿no? Porque miren, nadie nos obliga a ser cristianos. Todos los que estamos aquí somos voluntarios. Usted se va a la iglesia y ¿qué le van a decir? Aquí se va alguien y yo me doy cuenta que se fue y ¿qué hago? Lo puedo llamar, oye, ¿qué te pasa? No, si esto es voluntario. Si usted es de alguien, no es del pastor, usted es del Señor. Entonces, cada uno elige donde se come mejor y punto. Nadie lo puede obligar. A mí nadie me obliga a ser pastor.
Yo decidí que iba a dejar mi vida en manos del Señor y Él hizo de mí un siervo de Dios por su misericordia, ¿no? Nada de lo que yo estudié ni algún título que pude sacar me capacita para esto, para nada. Es Dios. Entonces lo mínimo que yo tengo que hacer es ser honesto con mi vida, con mis problemas, con lo que yo quiero recibir y cómo tengo que ponerme parámetros en la vida. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Detectar. Yo digo detectar. ¿Cómo recibimos la enseñanza? Tenemos que ponernos de acuerdo. En los grupos vamos a hablar de eso. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque no todos reciben de la misma manera. Yo estaba hablando con un discípulo cuando era pastor en Chuquicamata. Ya no existe Chuqui. Y él dice, bueno, él tenía 2 niñitas. Y dice, mira, nosotros decidimos siempre que las niñas no iban a tener problema en el sexo. Por lo tanto, aquí la desnudez no es un tabú. Nosotros nos bañamos todos juntos, las niñas ya estaban grandes, ¿no? Y entonces yo no sé si fui confrontado en mi religiosidad, ¿no? En ese rato no lo supe, o en algún valor o principio moral, no sé. Pero a mí no me gustó eso. Yo le digo, mira, yo también tengo niñita mujer, ¿no? Y yo me bañaba con Pablo, de chiquito, lo tomé al lado mío y nos bañábamos juntos, qué sé yo. Pero nunca con las niñas. Depende cómo lo recibimos, cómo fuimos enseñados. ¿Cuál es la forma correcta? Las dos, depende qué valores te dieron. ¿Te das cuenta? Es como la promiscuidad. La promiscuidad, el que vivieran por la pobreza muchos amontonados, durmiendo muchos hermanos en la misma cama, puede ser que afectó a alguien y a otros no los afectó para nada. Entonces depende. Y por eso tiene que ser un ejercicio de nuestra sinceridad frente al Señor. Frente al Señor, usted no tiene por qué andarle contando sus cosas a nadie. De cómo, Señor, me afectó eso o no me afectó. Para determinar las respuestas correctas con respecto de mi sexualidad. En un hogar, ¿por qué yo no estoy de acuerdo en que haya adopción de parejas gay? Por los valores. Porque el niño no va a tener, en mi opinión, puede que sea distinta a la de usted y cada uno sabrá lo que piensa. Yo creo que no le estamos dando una justicia, no somos justos a no permitirle vivir en un hogar donde se expresa la sexualidad femenina y se expresa la sexualidad masculina. Porque el niño no tiene otra opción y va a imitar solo lo único que ve y va a terminar haciendo lo mismo. Hay una gran probabilidad, y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Entonces depende cómo nosotros percibimos aquellas cosas que los sentidos nos dieron, ¿no? A veces el eufemismo con que criamos a nuestros hijos. No queremos hablar de sexo. Yo recuerdo cuando empezó, hace muchos años, hermanos, cuando empezó esto de la educación de la sexualidad en los colegios, los padres de una iglesia que yo pastoreaba vinieron a hablar conmigo porque estaban muy preocupados por la enseñanza que se les podía dar a los hijos. Y me dijeron, por favor, había muchos niños en esa congregación. Y entonces me dijeron, como tu esposa es matrona, podrían los dos. Y ya le digo yo, perfecto. Y mi esposa me dice, juntemos primero a los papás, porque si vamos a empezar a dar algunas instrucciones a los niños, qué sé yo, es bueno que los padres estén presentes también. Ya, los papás. Listo, muchachos, el día jueves con los padres primero y juntamos a todos los papás. Mire, y mientras yo empecé a hablar y empezó a salir la palabra pene, vagina,
Y empezaron todos ahí. En un rato todos mirando el suelo, transpirados, colorados. Y Dios habló a mi vida y me dijo, el problema no lo tienen los niños, lo tienen los padres. No es normal para ellos. De tal manera que uno habla de esto y se incomoda. Hay un problema, lo tienes tú. Por lo tanto, no tienes la libertad para enseñar a tus hijos. Entonces usamos ese eufemismo, ¿no? Que la colita, que le duele el manicito, la colita, la tulita, ¿no? La cholguita, el sapito. Entonces hay un choque allá afuera. Porque si hablamos las cosas como son, hermanos, somos la iglesia del Dios viviente. Vamos a poner un reino aquí en la tierra. Y estamos haciendo cositas. ¿No? Y decimos el coito. Oye, pero muy fuerte tus palabras. Sale para allá, Canuto. Queremos la verdad, ¿no? Recuerdo, tengo un sobrinito que se crió con nosotros en la casa y nosotros le enseñamos de chiquitito su parte, porque un día lo pillamos agarrándose los genitales y ¿qué estás haciendo? Tío, suavecito, suavecito, tío. Decía, no había ninguna maldad en el niño. Pero, ¿qué pasa si yo tengo el problema? ¡Cochino! ¡Sal! ¡No se toque! ¡Eso no se hace! Listo. Listo. Es feo. Oh, aquí hay un misterio. Hay un secreto. ¿Ustedes ven el canal ID? El canal ID es un canal policial donde te cuentan todos los casos de los psicópatas, los asesinos seriales. Todos empezaron como niñitos normales, con padres que le enseñaron que el sexo era feo, que eso no se dice, que eso no se hace, y les provocaron toda una curiosidad. Y entonces el niñito ya no le bastó con mirar por el hoyito, ni mirar, sino que terminó mirando parejas y matándolos. ¿Cuántas perversiones sexuales? El voyerismo. Mira, hay gente que logra orgasmo tocando prendas interiores. Las relaciones bucogenitales muchas veces tienen toda la información en la niñez. El niñito que se chupa el dedo. Entonces, si somos un pueblo sabio, que tiene, aparte de una mente, un cuerpo sano, un espíritu de Dios, tenemos que ser diestros también en estas verdades. Mi sobrinito, que había sido criado con nosotros, recuerdo que somos muchos hermanos nosotros, por lo tanto se juntaban como 40 nietos de mi mamá, y un día teníamos un cuñado que él siempre le decía a los niñitos, y al Pablito también alguna vez se lo hizo, y ¿cómo está el metro? ¿Cómo está el metro? Le decía a todos los niñitos de la familia, ¿no? ¿Cómo está el metro? ¿Cómo está el metro? Y les tocaba el pene. Y recuerdo que mi sobrinito debe haber tenido como 3 añitos, ya hablaba bien. Usted sabe que los hombres hablan más tarde que las niñas. Y recuerdo que estábamos ahí un día domingo, íbamos a almorzar y llegan ellos, venían de otra ciudad y ¿cómo está el metro? ¿Cómo está el metro? Y el chiquitito dice, no se llama metro, se llama pene. Y mi cuñado, ¡ay, qué cosa le enseñan a los niños! ¿Qué cosa le enseñan a los niños? Era malo decir que se llama pene, era el metro. Entonces, ¿cómo recibimos esto? Los niños preguntan, papi, ¿de dónde vengo yo? De París.
Después de la revolución o antes, ¿no? Después de la invasión de los musulmanes. Les voy a contar un chiste para que se relajen. Los veo muy tensos, ¿ah? Los veo tensos. Estoy viendo mucha tensión. En un colegio, de estos colegios donde se paga más, ¿no? Donde se criaron algunos de ustedes. Los niñitos todos criados con ese eufemismo. Eufemismo significa decir las cosas siempre con una palabra que no sea tan fuerte, agresiva, ¿no? Como decir ciego. Oye, los ciegos. No, los no videntes. ¿No? Oye, un gran problema. No, problema no menor. Eso es eufemismo. Cambiamos las palabras en vez de decirlo como corresponde. Y estaban los niñitos ricos allí. ¿Y tú de dónde vienes? A mí la cigüeña me trajo de París. A mí me trajeron de New York. ¿Y a ti? No, a mí me trajeron de Roma. Y todos los niñitos diciendo de dónde lo había traído la cigüeña. Y había uno ahí con los zapatitos rotos, que los miraba a los otros. Y no decía nada hasta que uno de ellos le decía, ¿y a ti? ¿De dónde te trajeron? Dijo, no, lo que pasa es que nosotros somos pobres, así que mi papá nos hace en la casa. Pero ¿cuántos le dijimos que venía de París y no que los hicimos en la casa? Que son productos artesanales, ¿no? Depende cómo veas tú la sexualidad. Depende cómo lo estás enseñando. Entonces, tenemos yo creo, una guerra allá afuera. No solo con nosotros que somos afectados. En tu trabajo. Y más encima, cómo manejas la sexualidad con tus hijos, que están despertando al sexo. Que están teniendo curiosidad por ver. ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando quiera ver a una desnuda? No, degenerado aquí. Oye, es hombre y es sano. Entonces necesitamos una respuesta, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a relacionarse con el sexo opuesto? A respetar a todas las chicas sin que esa parte tenga que estar presente. Ustedes van a una empresa, yo recuerdo en Chuqui cuando iba a algunos talleres, yo hacía unas prácticas ahí en servicio mecánico de la superintendencia y teníamos que ir a buscar documentos, yo llevaba la contabilidad, carrocería, calderería, ahí, la maestranza, y los viejos, todos como homosexuales, tocándose atrás, el otro se agachaba y el otro le hacía una cosa por detrás, y todo ja, 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 ja. Y después te vas enterando que no solo son bromas, que hay algunos hombres que tienen relaciones con otros hombres y no se consideran homosexuales, sino como esa mentalidad griega que había de que el oficial llevaba a la guerra a un jovencito para tener relaciones, para no engañar a la mujer. Porque como necesitaba, ¿no?, tener sexo, entonces... Y es el mundo allá afuera, hermanos. Y ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué respuestas vamos a tener frente a eso? Necesitamos una sexualidad sana. Usted con su esposa, ¿viven solos? ¿Tenemos sexo a la luz prendida? ¿O tiene que ser con la luz apagada, ella no quiere que la vean? ¿Se acuesta disfrazada de astronauta? Ahora que hace frío, está con gorro de lana, las calcetas que usa él para jugar fútbol. ¿Por qué no? Porque también nuestra forma de conceptualizar el sexo depende también si fuimos canutitos de chicos o nos convertimos ya grandecitos. ¿No? Cuando fuimos siempre cristianitos, tenemos una mirada muy
muy anticuada acerca de eso. Hace unos años atrás, una señora, me mandó un recado con un discípulo. Él trabajaba en Madeco, imagínense, Madeco hace como 30 años que ya no existe. Él se había entregado al Señor hacía como 2 o 3 meses y me dijo: pastor, tengo una guerra en la casa, mi esposa está insoportable y ¿podrían ir ustedes? Así que fuimos con mi esposa. Ella dijo: así que usted es el pastor, ya tengo varias quejas. Mire, nosotros tomábamos tecito tomaditos de la mano, nos mirábamos, nos decíamos cosas. Tener sexo era maravilloso, jugábamos en la cama, nos reíamos. Hoy día está la Biblia en medio. Y pregúntele a él de cuándo que no dormimos juntos, porque él ahora es santo. Entonces, ¿usted cree que yo voy a amar a ese Dios que me quitó a mi marido? Entonces tuvimos que llamarlo y decirle: ¿de dónde sacaste esto? No, yo creí, es que ahora que soy cristiano, eso es mundano. ¿Quién te dijo, hermano amado? Ahora es cuando más cariñoso tienes que ser con tu mujer, más comprensivo. Ahora tienes que aprender a tratarla como un vaso más frágil, ¿no? Entonces, pero si no manda ella el recado: venga que tengo queja, uno no se entera. A veces nos convertimos en cristianos y nos ponemos como gente rara, como de otro planeta. No, seguimos viviendo, seguimos teniendo una familia, y con respecto a la sexualidad tiene que funcionar de una manera normal, natural. A mí me preguntaron otro día si estábamos muy tristes porque mis hijos ya estamos, los 4 se fueron así, en 4 meses se desaparecieron los 4. 2 para el extranjero, otra para Santiago, y el Pablo se fue a Calama. Estáis muy tristes, se me acercó un discípulo, uno de ustedes. Yo le dije: estoy triste. Por fin puedo ir Pilucho a sacar una bebida del refrigerador. Estoy de luna de miel. Claro, ellos saben que es broma, que yo no haría eso. Que duermo con mi buzo de bebé, con las patitas incluidas. No, ¿cómo se llama? De pola. No, pues hermanos, si no tenemos por qué ponernos raros. Somos la iglesia del Señor. Dice la palabra que en la cama haya santidad. El lecho sin mancilla. El matrimonio, ¿cómo dice? En todo sea el matrimonio honroso y el lecho sin mancilla. ¿Y qué creen que significa el lecho sin mancilla? No, que mi compadre Juan Mancilla no va a venir aquí a acostarse. No, no tiene nada que ver con el señor Mancilla. Tiene que ver con que hay una sexualidad sana también. ¿No? Preguntan a veces los discípulos por cosas. Oye, ¿y este tipo de relación? Cuando recién se convierten, preguntan. Oye, ¿y qué pasa con este tipo de sexo? ¿Qué sé yo? Debemos tener una respuesta. Eso es lo que van a recibir en estas charlas, en que usted puede preguntar con honestidad. Porque allá afuera el tener relaciones... Mire, todos hablan que no hay ningún problema con el homosexualismo, qué sé yo. Escuché una charla de un infectólogo, un médico, que habló de una charla 2 horas del ano. No del jugador de Brasil, del ano, ¿no? Es que hay un jugador que se llama así en Brasil. Problema para los comentaristas. Pero mire, y está hablando de los cánceres que hay al ano, y cuál es la función, para qué fue hecha, y no es cristiano. Está hablando de una cuestión genética y una cuestión fisiológica. Y está diciendo, y entonces nadie habla de eso. A mí me gustaría que también todo, no, que el niño decida.
Claro que da sida, ¿no? Que decida, ¿no? Que él tome sus propias opciones, qué sé yo. Y me gustaría ver también unos letreritos afuera. ¿Y los cáncer al ano? Porque los porcentajes que da ese médico son tremendos. Nadie habla de eso. Porque eso no fue hecho para eso. Escuché a Michael Douglas, a un informe médico. Ustedes saben que Michael Douglas, el actor, tiene un cáncer. ¿Cómo es, mi amor, la parte médica? Yo no la entiendo muy bien. El virus papiloma que le trajo un cáncer a la garganta, a la lengua, por su promiscuidad, por el sexo oral. La prensa también, el diario Mercurio Santiago y La Nación, están advirtiendo a los médicos sobre ese tema que está hablando usted, sobre todo sobre el sexo oral y el sexo homosexual. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ser un pueblo sabio, informado, no seamos tan canutos. Y en nuestro relacionamiento, relacionémonos con amor, con cariño. Sigámonos diciendo que somos lindos, que somos bonitos. A mí me gusta. Mi pastor, tan olorosito siempre. Entonces me acuerdo que por lo menos me tengo que bañar una vez al año. Claro, ¿viste? Qué linda mi hermana, está más joven, qué sé yo. Pero con una sexualidad sana. Por eso digo, ¿cómo preparamos la respuesta a la invasión de los sentidos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué tal si andamos coqueteándonos unos a otros, enviando señales? Y mirándonos y mientras cantamos. Manos que... Porque tú me amaste primero. No, pues hermano. Una iglesia santa, pero no santulona. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Voy a terminar acá. No los voy a hacer que se emocionen, que pasen adelante, que se caigan al suelo, porque eso no sirve para la vida. Sirve para el show. Pero usted, lo que le sirve es que usted diga, en esto yo tengo que mejorar. Los que están siendo atrapados por adicciones, si a alguno de ustedes les gusta la pornografía, tiene que cortar. Porque eso puede ser puerta para algo grave. Grave. Las mujeres aprendan a meterse a los historiales. Es fácil saber si sus maridos ven pornografía. No para que los anden celando, pero decirle, mi amorcito, ¿qué pasó con esto? Y él va a decir, mijita, pero usted me tiene colgado la brocha hace como 3 meses. Cumpla con el deber conyugal. Pues si su marido se anda tentando con otra mujer, que no sea porque usted no está cumpliendo. Si su esposa se está muy risueña con otro hombre, porque ese otro hombre le dice lo linda que está, póngase las pilas, hermano. Ella quiere escucharlo a usted, que usted le dice que está linda, que es la preciosa, que es más linda que la de Julia Roberts, y no que vengan los hermanitos, ay, qué lindo ese color, y mi marido no me dijo nada. Uy, qué lindo, se te ven esos aritos, y mi marido no se dio ni cuenta. Te quedó precioso ese corte de pelo, y él no se dio ni cuenta que me corté el pelo. Y usted, hermanita, cuando el hermanito le diga, mijita, hágame el pescadito así, no, pues si este no es restaurante, lo comí como le gusta a los niños. A los niños hay que enseñarles que el papá es el que manda. ¿Sabe por qué? Porque nos falta nunca la vecinita que le va a decir, vecinito, aquí se hace el pescadito como a usted le gusta. Y cuando te lo quite, por el pescadito frito, y entonces estoy llorando, que este desgraciado. Oye, usted cumplió con su rol. Si cumplió con su rol, bien, perfecto. Lo pateamos entre todos ese desgraciado. Pero si dice, pastor, pero mejor no le digo. Claro, nunca, jamás.
No pasó nada. Yo me tenté de verdad. Otra persona me empezó a encontrar que era simpático y caí. Y yo no estoy justificando, estoy enumerando causas, ¿no? Cuide su matrimonio, hermano, cuide su vida, cuide su sexualidad. No haga bromas en doble sentido. A veces hay bromas en doble sentido sexuales. Eso es muy feo. Eso no debe estar en la boca de un discípulo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros queremos ser un pueblo sabio. Que nunca nos llegue una carta como esta que mandan los apóstoles a la iglesia en Hebreos, diciéndole que debiendo ser ya maestros es necesario que otra vez se les vuelvan a explicar las cosas más elementales del Evangelio, sino que queremos dejar de ser niños y avanzar a la madurez, Señor, aprendiendo a ejercitar los sentidos en el discernimiento de las cosas que son buenas y las que